noches y bienvenidos este jueves 27 de febrero a una nueva cita con la actualidad, una tertulia en la que hoy nos detendremos a analizar la actualidad más inmediata de Benidorm y en este caso de Alfaz del Pi. En la capital del turismo hablaremos de que el Ejecutivo local de nuevo consigna 3.025 euros para contratar a un ingeniero superior cuando ya hay un funcionario que ostenta este título y cobra además por ello un complemento de productividad de 840 euros al mes. Un clásico que se repite, por desgracia, mes tras mes, es decir, pleno tras pleno. También en Benidorm abordaremos el espinoso tema de ese informe municipal que alerta de que se ha estado pagando pues de más en los recibos del agua. En concreto se habla de unos 3 millones de euros que se han abonado de más desde el año 2010 hasta ahora. También aprovecharemos la actualidad que nos marca hoy para hablar de la Federación Empresarial Turística de Benidorm y de esa disolución, pues todavía por motivos que no están lo suficientemente claros. Haremos pues un repaso somero y aquí que cada uno dé su opinión a este respecto. Aprovecharemos el tiempo de nuestra tertulia también para comentar la entrevista que el pasado martes le realizó nuestro compañero Pepe Martín al exalcalde de Polop, Juan Cano. Una entrevista pues que la verdad es que ha abierto heridas en la comarca, concretamente en todos los pueblos de la comarca, en Polop especialmente. Y yo desde aquí quiero pues felicitar a Pepe Martín por la forma que tuvo de plantear este tema, porque la verdad no es un tema, son muchos, y yo quiero que cuando tratemos este asunto nos olvidemos de que Juan Cano es un exalcalde, que nos olvidemos de que ha sido un político, de sus siglas, y me gustaría que ustedes se centraran solamente en la impotencia que a veces tienen los ciudadanos ante la justicia, ante la investigación, las investigaciones policiales, porque según él, pues la verdad es que todo este tema no se ha llevado de la forma más ortodoxa posible. Hoy le vamos a mostrar un adelanto, además, de un tema con el que a mí me gustaría abrir el programa, y es con ese pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en Villajoyosa, donde los vecinos pues no han podido acudir, pues porque el salón de plenos estaba prácticamente copado, todo lo que son los pasillos del Ayuntamiento de Villajoyosa también, y ante la previsible pues avalancha de gente y evitando que pudiera haber un mal menor, pues no han dejado pasar a los vecinos, pues porque el alcalde de la vila no ha querido ni cambiar el sitio como se lo habían solicitado tanto desde la plataforma Moderen el IBI como desde los grupos de la oposición, pues diciendo que no era necesario, que no iba a crear un precedente si lo llevaba al hallar del pensionista. Si tienes que crear un precedente, Jaime, has creado muchos en la vila. Y hoy era para que escucharas a todos los ciudadanos que se han quedado. Te han abucheado más de 20 veces, que yo haya contabilizado, más de 20 veces, y no has podido oír lo que te estaban diciendo en la calle. Te estaban llamando cobarde. Pero bueno, eso va a ser ahora, en unos minutos, porque también hoy nos detendremos a analizar, como les he dicho anteriormente, la actualidad de Alfaz del Pi, porque son numerosos temas los que jalonan pues la información de este municipio de la comarca, que encara ya su recta final para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, una localidad en la que nuestro compañero Manuel Sanz Planelles ha descubierto una nueva escombrera ilegal a los pies de Sierra Helada, una escombrera en la que se están pues depositando los vertidos de una obra que está realizando o se está realizando en un conocido hotel de la localidad. Y como no podía ser de otra manera, hablaremos en Alfaz del anuncio del alcalde Vicente Árquez de que en 6 meses acabarán las obras de la rotonda de acceso al municipio. Una noticia que en 4 años ya ha sido emitida en al menos, o que nosotros recordemos, en 4 ocasiones. Esperemos que ahora sí, como ya estamos visperitas de las elecciones, igual la promesa del alcalde pues se hace efectiva, porque es una rotonda necesaria no solamente para los alfasinos, sino para todos los miembros, para todos los ciudadanos de esta comarca, porque por ahí pasamos prácticamente todo. Y ahora sí, mi compañero de realización tiene a bien abrir plano,
pues les voy a presentar a los contertulios que esta noche me acompañan para analizar la realidad de Benidorm y de otros municipios, como ya veremos, que son Paco Ángel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Leopoldo, buenas noches y bienvenido. Gracias. Felicitarte por el programa, por Ciudadanos, no lo hice en las ocasiones anteriores que hemos estado aquí sentada en el CITA, felicitarte, ayer estuviste brillante en por lo menos en Muchas algunos gracias. Puntos que tenemos Bastante coincidencia. trabajado sí que estaba el programa. De hecho, ayer en vez de 1 hora tuvieron que ser 2, porque había cantidad de temas e incluso ya te adelanto que si hubiéramos tenido 2 horas más también las habríamos rellenado, porque la verdad es como tú dices, lo acabas de resumir, la actualidad nos invade. Sí. Nos invade. Sí, de hecho tenemos previsto un programa por la noche y al día siguiente, hoy tenía yo previsto anoche un programa. Bueno, pues ya veremos a ver lo que sale de este. Sí, porque ha cambiado todo, es cierto. Porque cambian las cosas, la actualidad es así, en 5 minutos te la cambian. Bienvenido, Joserra, a tu casa, José Ramón González de Zárate, y nuestro contertulio más docto verbalmente hablando, Javier Moreno Lara. Pues mira, con una oratoria exquisita. Es la de senectute, como decían los antiguos, ¿no? La ancianidad te da... Te da el saber hablar. Sí, que esto nos ha preocupado, ¿eh? ¿Por qué? Porque me he tenido que callar mucho a lo largo de la vida. Como ahora puedo decir todo lo que quiera, pues puedo decir lo que piensa. Que además, en esta televisión no es que puedes decir lo que quieras, es que te tienes que dar prisa. Porque como estamos siempre amenazados de que nos van a cerrar, más vale que lo que tengas que decir lo digas rápido. Yo no diría tanto la senectud como la experiencia. Eso, está muy bien dicho. Sí, por eso lo he dicho en latín, mira, quedaba mejor. Muchas gracias. Pues nada, a mí me gustaría, antes de empezar con el grueso de los temas previstos, que visionáramos esas imágenes que hemos podido grabar hoy en Villajoyosa, en ese pleno extraordinario en el que se iba a aprobar esa subida del 0,58% en el IBI. Es solamente un adelanto, la semana que viene lo abordaremos con más profundidad, pero quiero que ustedes vean lo que han tenido que oír y ver, se ha tenido que oír y ver el alcalde y su equipo esta mañana en Villajoyosa. Nadie que tener que girar la vista para que la vila está prosperando. Expresáis vuestra opinión. La ley que dice que hay que cumplir la estabilidad presupuestaria es una ley constitucional que está por encima de cualquier otra ley. Y esa es la primera que tenemos que cumplir. Si nosotros aprobáramos un tipo impositivo al 0,4 o al 0,46, el año que viene los impuestos los pondría Montoro. Y a eso sería... Eso sería muy perjudicial para todos los ciudadanos de la vila. Tienes que vivir con el pueblo de la vila, que es... Tenemos... lleva. No como el toro. A ver, hemos leído los informes técnicos en los que no se permite bajar más del 0,58 porque es imposible, bajando del 0,58, cumplir el plan de ajuste. Ahora hablamos de los... Por favor, escuchad. Nosotros no vamos a votar nada que esté en contra de los informes de los técnicos. No lo vamos a votar. No lo hemos hecho durante toda la legislatura y no lo vamos a hacer en lo que queda de legislatura. Y voy a deciros más cosas. Mirad, el que aquí en este plenario, el señor Gaspar Lloret, el señor José Carlos Gil y una exconcejal del PP de Mallorca, en estos momentos están imputados porque tomaron una decisión... La importancia del tema es que es por una cuestión menor, que yo creo que no va a ningún sitio y no va a pasar absolutamente nada. Pero, por favor, tomaron una decisión en contra de un informe técnico que no tiene mayor importancia y no va a ocurrir nada. Pero esto ocurrió en el 2008, ¿vale? Y ahora ha salido porque el Tribunal de Cuentas ha decidido sacarlo y es una cuestión menor en la que ellos no van a tener ningún problema, seguro. Yo espero que no vayan a tener ningún problema. Pero fijaros, por favor, escuchadme. Fijaros lo que ocurriría si votáramos los concejales en contra de los informes técnicos
con lo cual estaríamos cometiendo un delito y además con el alcance económico que tiene, que hablemos de miles de millones de euros. Nosotros somos concejales del pueblo, estamos aquí de paso y no se nota que es el concejal del pueblo. Desde aquí felicitar de verdad, de todo corazón, al pueblo de Villajoyosa por esa valentía, por esa gallardía, por haber estado a las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de La Vila para intentar protestar ante esa brutal subida del IBI. A las 9 de la mañana, una hora intempestiva para la gente que tiene que hacer cosas, de llevar a los niños al colegio. En fin, lo han hecho todo con nocturnidad y alevosía. No han querido trasladar el pleno a la yard del pensionista porque el alcalde dice que era la primera vez que hacía y entonces no era bueno crear un precedente. Pero, ¿por qué no es bueno crear un precedente? Si estáis creando precedentes de todo lo malo, de todo lo bueno, para que la gente os pueda expresar sus opiniones contrarias a lo que estáis haciendo. Nada, desde aquí, repito, muchísimas gracias a la gente de La Vila por la acogida que nos dan siempre y por esa gallardía que ha mostrado. Esto es solamente un adelanto. Sí, hoy además doblemente enhorabuena, que lo venimos diciendo aquí en este programa desde hace ya varias semanas con todo lo que está pasando en La Vila, y que además a mí me encanta que estas imágenes se puedan dar aquí en esta televisión, que no solamente ven en Villajoyosa, sino que la ven en toda la comarca, para que el resto de ciudadanos de la comarca aprendan un poquito lo que está pasando y la valentía de algunos ciudadanos de otros pueblos a la hora de manifestarse en defensa de lo que creen que es suyo. Hoy digo, enhorabuena doblemente, ¿por qué? Porque lo de esta mañana además era una trampa, es decir, convocar un pleno a las 9 de la mañana un jueves, pues era perfectamente conocedor el que ha provocado esa situación de que era muy poquita la gente que iba a poder estar allí reclamando sus derechos. Y con respecto a esa tontería, porque no se puede decir otro adjetivo, de que el pleno no se puede celebrar en otro lado, yo quiero recordarle al alcalde, aparte de que es un mentiroso y un golfo, esa palabra que últimamente pues nos gusta a todos, enfócame, golfo, para que lo tengas claro. Eso de que crea precedentes, eso es mentira. Plenos institucionales que se han celebrado fuera del salón de plenos del Ayuntamiento de La Vila, como el resto de corporaciones de la comarca, cuando se ha querido se ha hecho. Pero es que además, aquí, con doble intención, ¿le parece al alcalde de La Vila poco importante que la semana pasada tuviera una manifestación pública en la calle de más de 6.000 personas que le están pidiendo que revoque una actuación? Le recuerdo al alcalde que había más vecinos manifestándose en la calle que votos tuvo él para que hoy sea alcalde de La Vila. Él no llegó a 6.000 votos. Me gustaría y termino, Javier. Sí. Mentira que no se pueda hacer el pleno a la hora que el alcalde quiera y en el lugar que el alcalde elija. Mentira absoluta. Se puede hacer. Se lo han recordado en 2 ocasiones. Además, ayer todos los que seguimos un poco la actualidad recibimos un comunicado, y era que ayer por la tarde se estaba propagando en las redes sociales la llamada rápida por parte de los miembros del equipo de gobierno a todos los simpatizantes del Partido Popular para que esta mañana coparan las pocas plazas que había dentro del salón de plenos y así ningún vecino pudiera entrar y manifestarse. Ya vemos el éxito que han tenido. Es decir, yo estoy convencido, y lo digo además delante de un miembro del Partido Popular que lo tenemos hoy aquí en el plató, a Joserra, que en este momento, entre los más cabreados que hay en Villajoyosa, también están incluidos los afiliados al Partido Popular y los votantes al Partido Popular, que también están afectados por esa brutal subida del IBI. No nos equivoquemos. Sí, no, lo que quería yo decir es que esto es un regalo que nos hacen los de Villajoyosa porque creen en nosotros, en nuestra verdad.
Aquí algunas veces lo hemos dicho yo expresamente, que no hay indignados, que en Benidorm no hay indignados. Cierto. Que aprendan hoy en Benidorm la gente que se puede uno manifestar y crear realmente una imagen de fuerza, de justicia sobre todo, ¿eh? Pero lo demás lo dices tú muy bien. Ahora, a ver, yo poco puedo decir de esto porque se lo estaba comentando antes a Belén. No sé ni el tipo impositivo que tenían, ni sé a lo que suben, porque la verdad que me dedico muy exclusivamente a lo que es el pueblo, al pueblo de Benidorm, me entenderéis, por mis fechas de concejal, y creo que ya es bastante por lo que tenemos en Benidorm, ¿no? Lo que sí que puedo decir que todas las subidas son malas, absolutamente todas, tanto las que hacen desde el gobierno cuando estaba Zapatero, como cuando está Rajoy, que es de mi Partido Popular, como cuando los hacen la Generalitat Valenciana, como cuando los hace el Ayuntamiento de Benidorm, como que los hace el Ayuntamiento de la Vila. Todas las subidas son malas. También es cierto que la ley de estabilidad, la ley de racionalidad, todas esas leyes obligan a los ayuntamientos a no tener deuda, pero lo sigo diciendo, sin poner el ejemplo de la Vila. Es que no sé la característica de la Vila. Es que si hay malos gestores, si hay malos gestores, pues al final los paganos no pueden ser los ciudadanos. Y voy a poner el ejemplo de Benidorm. Mire, y no estoy de acuerdo con algunas palabras que tú dices. Voy a poner varios casos. La tasa de basura de Benidorm ha bajado un 10%. ¿Y por qué ha bajado un 10%? Por varios motivos. El Consejo Vecinal se reúne cuando sale la modificación del contrato de fomento. Eso de que ha bajado un 10%. No, pero espera. El Consejo Vecinal se reúne y el señor Agustín Navarro miente al Consejo Vecinal y dice: no puedo bajar la tasa de basura, eso está grabado, es decir, no me estoy inventando nada, no puedo bajar la tasa de basura porque es recogida basura y el servicio se paga con la tasa. Agustín, mentiroso, la limpieza viaria no tiene nada que ver con la recogida de basura. Puedes bajarlo perfectamente porque dentro del 25 el 12% es de limpieza. El Partido Popular lo reivindica, saca los informes técnicos y al final el Consejo Vecinal y el Partido Popular en oposición, que no es vinculante, se consigue. En segundo lugar, el IBI. Lo hemos tenido esta misma semana. Llevamos durante un mes, tanto Juan Ángel Ferrer como el Partido Popular, diciendo que el IBI nos han metido un gol, que nos han subido el IBI. Y ellos haciéndose el largo, porque esto acababa el 1 de marzo. Por eso la Vila, me imagino que el pleno lo ha tenido que hacer antes del 1 de marzo. Sí, lo han explicado, sí, es correcto. Por eso. Y el Consejo Vecinal hace una reunión en la cual Natalia Guijarro dice claramente que no se puede bajar el IBI, porque estaba presente, estaba Belén, estaba yo y estábamos todos, y lo dice claramente. Por la presión vecinal, por la presión de la oposición, que el día siguiente metemos una moción en el Pleno obligándoles, porque si la moción va en el Pleno, ha bajado. Bueno, pues ha bajado. Ojalá en la Vila se hubiera producido. Sí. Ahora, por ejemplo, yo le digo a los vecinos de Benidorm, métanse en el agua, que será un punto que vamos a hablar. Sí. Reivindiquen el agua, porque puede bajar. Sí, pero déjame que te diga una cosa. Vamos a ver, cuando tú hablas de que en la Vila no conoces la situación y por lo tanto no se pueden bajar los impuestos. No he dicho eso. No, yo no digo tú. El alcalde, hay un momento que dice, bajar los impuestos, lo dice, lo acabamos de ver, sería perjudicial para los ciudadanos de la Vila el año que viene. Vamos a ver, el otro día, hoy es jueves, ¿no? Sí. Antes de ayer martes, aquí María de Besa, que también fue concejala del Ayuntamiento de la Vila, enseñó un informe que es un extracto de la auditoría que se hizo en el año 2008 en el Ayuntamiento de la Vila, cuando este señor ya era alcalde. Y en esa auditoría, hace 6 años, ha habido tiempo para aplicarla, en esa auditoría leímos con claridad, y lo mostramos a la pantalla, que hay un 21% sobredimensionada la plantilla del personal de la Vila, un 21, es mucho más, pero bueno, la auditoría ya decía un 21, y por lo tanto el Ayuntamiento de la Vila se estaba gastando cada año 2.250.000 euros de más en salarios que no tenía por qué. Si tú multiplicas eso por 6, que estamos en el 2014, te salen 13,5 millones de euros. ¿Tú sabes cuánto es el dinero que tuvo que pedir la Vila en el plan de ajuste? En el primero, que Benidorm pidió 58, 13. Es decir, si la Vila hubiera hecho caso hace 6 años, o sea, este Jaimito Lloret, hubiera hecho caso de esa auditoría hace 6 años, la Vila no tendría ni que haber pedido un euro solo al plan de ajuste, porque tendría las cuentas saneadas y ahora no tendría que subir el impuesto del IBI. ¿El Jaime estaba en el 2008? Correcto. Sí. La moción de censura. Gaspar fue alcalde un año y medio. 18 meses. Pero 18 fue del meses. año 2007 a noviembre del 2008. Entonces, además, se incrementó la deuda según esa auditoría
En 48 millones. No, vamos 48. a ver. El alcalde que salió en el 99, sí. Juan Segovia, dejó 6 millones de euros en la caja, sí, con un informe de auditoría, y cuando entró a gobernar, bueno, en el año 2008, ya gobernando este señor, Jaime Lloret, la deuda en ese momento era de 49.800.000 euros. Sí, es decir, se generó una deuda en 8 años de 55 millones de euros, ojo, después de haberse pulido además 9 presupuestos, que a veces nos olvidamos. El mayor problema que veo yo es cómo son los políticos en casi todos estos municipios generadores de deuda. Sí, sí, es brutal. Y claro, es brutal. Porque, y además generadores de deuda con una problemática de que el pueblo no se arregla y que el pueblo está mal, porque lo que hemos visto de Villajoyosa aquí es impresentable. Que es lo peor, Javier. Lo que estamos viendo en Alfaz. Pero claro, entonces a mí me da miedo, algunas veces lo he dicho, de que nosotros aquí manejando los números, los dimes y diretes entre ellos, entre unos y otros, esto es como un señuelo y no dejamos ver lo que sería la crítica más exigente y más auténtica. Pero ¿cómo tenéis este pueblo tan abandonado en todas las líneas? Hombre, y tenéis una deuda tan grande. Además es uno de los que pueblos, ya para qué vamos a hablar de otra cosa. Es uno de los pueblos que tiene la tasa de paro más elevada de la Comunidad Valenciana, con diferencia. El mayor número de parados de la comarca la tiene Villajoyosa, 4.500 parados. Déjame que le recuerde 2 cositas a la mesa, que además me viene bien que esté un concejal aquí, un concejal del Ayuntamiento de Benidorm aquí. No solo tiene la tasa de paro más elevada de la comarca, cerca de un 20%, sino que, bueno, a mí también me hubiera gustado escuchar, por lo menos en los últimos 2 o 3 plenos, alguna propuesta de qué se va a hacer para generar empleo. ¿Sabes lo único que le hemos escuchado al alcalde de la vila decir cuando habla de empleo? Que el problema del paro en la vila lo tiene Benidorm. Eso lo ha dicho, eso está grabado. El problema del paro en la vila lo tiene Benidorm, que no genera suficiente empleo. ¿Esa es la política de un alcalde? Después de decir a vísperas de las elecciones, durante muchísimos meses, que iba a generar puestos de trabajo, que se iba a inaugurar el Hotel Resort, el Atrium, que iban a generar 1.500. Mentiras, mentiras y mentiras. Me gustaría que interviniera también Paco Ángel en este punto, que todavía no simplemente decir que, valoro mucho este movimiento ciudadano, por decirlo de alguna forma, que es al fin y al cabo lo que engrandece después lo que es la democracia, ¿no? El que la gente salga a la calle a reivindicar las cosas que ve injustas, pues lo valoro mucho, puesto que en un principio, cuando aquí en Benidorm pues hubo la moción de censura y empezaron empezó a haber una animadversión hacia el sindicato profesional, entre otras cosas porque entrábamos en los plenos y algunos decían por ahí que asaltábamos las alcaldías. Pues bueno, ahora se está haciendo, y se está haciendo cuando la gente de a pie ve injusticias. Paco, esta televisión sirve tanto para la gente que está en Villajoyosa como sobre todo para la que está en Benidorm. En la vila os recuerdo a todos que lo que han intentado los ciudadanos es que el IBI, que estaba en el 0,46 y lo subió al 0,64, ha conseguido que recule al 0,58. Lo que quería la gente es que se volviera a bajar al 0,46. Hace 2 días o 3 días o 4 días, no lo sé, en el Ayuntamiento de Benidorm se celebró un pleno en el cual se pretendió subir el IBI al 0,82 y yo no vi entre el público ni 20 personas. O sea, el doble de lo que está en la vila, y aquí en Benidorm no pasa nada. No pasa nada. No sé si viste, Leopoldo, bueno, estuviste, no sé, en el pleno sí que estuvisteis. Antonio Pérez, el portavoz del Partido Popular, sacó un documento firmado por Agustín Navarro, para que vean qué tipo de políticos tenemos, ¿no? En el cual, 2 meses antes de la moción de censura, nos manda un escrito al gobierno en el cual decía que bajáramos otra vez del 0,75 a 0,60. Y él entra en septiembre y lo ha llegado, y la propuesta era de 0,82. Es decir, y sin ninguna comparativa, de verdad, con lo de la vila, que todas las subidas siempre son malas. Estamos hablando de 0,58. En Benidorm estamos en 0,75 porque hemos rebajado el 10%. Es decir, en Benidorm estaríamos, los ciudadanos de Benidorm, el señor Agustín Navarro nos quería cobrar el IVA a 0,82. Y no ha habido ni una manifestación. Y en la vila, no la ha habido. Y en la vila a 0,58 con la bajada de 0,64 que han conseguido, porque al final también me imagino que lo han conseguido. Se lo acababan de subir, ¿eh? Pero a 0,58 estamos hablando de que Benidorm 0,12 es lo que ha subido al final. Pero Benidorm estamos hablando que estamos ya por encima casi un 20% de la vila, 27 y estaríamos en un 35-38% si no llega a haber
la fuerza del Consejo Vecinal y de la oposición, porque nos lo iba a meter, porque esto nos iba a modificar. Bueno, pero ya lo ha dicho Javier, ¿no? Lo ha dicho Javier y estoy cansado de decirlo yo en todos los programas. Sí. En Benidorm nunca pasa nada y es sorprendente, es sorprendente. Paco Ángel, acabamos ya con este tema. Para terminar, que he echado de menos en lo que es Villajoyosa los sindicatos estos de clase como comisiones UGT, porque he oído que han habido una sobredimensión de la plantilla y nadie ha dicho nada, al menos yo no lo he oído. No obstante, puntualizar... Y tampoco desde el sindicato, ¿eh? Puntuación, Desde el sindicato, no tenemos la representación suficiente de los ¿pero tendréis mayoritarios. una estructura comarcal o no? Sí, hay una estructura comarcal, pero que te quiero decir, lo que vengo repitiendo durante mucho tiempo, los partidos y los sindicatos los hacen las personas que están al frente. No tenemos que Y nos por Sí. observar. todo, Una ¿vale? cosa más Pero sobre decir Villajoyosa. para terminar que he escuchado también en el corte de vídeo, no sé si me ha parecido escuchar, que el alcalde decía que los técnicos habían... Sí. El informe técnico decía que no se podía bajar, ¿vale? Sí. Habría que mirar también ese informe técnico, ¿eh? Hombre, Sí, es se que, han- es que se si han tú no te fías del informe que te hace un técnico y tú haces lo que te da la gana, luego las responsabilidades son Claro, tuyas. yo por eso he puesto de ejemplo claro. que está imputado Gaspar, una concejala del Partido Popular y otra de Esquerra Unida, cuando se negaron a firmar un informe técnico. Pero, oye, vamos a ver, un político valiente, sabiendo cómo está la vila, que está a todos diciendo, No. haciendo comparativas con Benidorm, la vila tiene 4.500 Pero vamos a parados. ver, Las un momento, situaciones de la cuidado, vila no, no no, se no. viven en Pero Benidorm. Belén, La gente que Belén. está acudiendo a El- servicios sociales y a las ONGs a buscar comida para sus hijos, Belén, esas... totalmente de acuerdo, pero escúchame una cosa, por favor, lo de político valiente, pero cuidado que te van a la cárcel. Cuidado, pues Belén. Y te doy también la razón de las situaciones que están pasando los No lo ciudadanos de la vila, subas. igual que los de Benidorm. Pero cuidado, por eso digo que hay que verlo todo para hablar. Habrá que ver los informes de los técnicos, como ha dicho Paco Ángel. Porque igual los informes de los técnicos que Paco Ángel ponen mucho más argumentación. Pero para las personas que tú estás diciendo, existen unas cosas que se llaman en la ordenanza municipal bonificaciones. Que por cierto, que nadie lo ha destacado, en el tema del IBI, que el otro día pasó por el pleno, Agustín Navarro dice, no nos ha dado, hemos bajado ese 10%, pero las bonificaciones que teníamos preparadas o que íbamos a preparar para los desempleados, para los ancianos, sí. es que no nos ha dado tiempo, Qué rollo. las veremos para el año que viene. Oye, ¿cómo que estabas estudiando y no te ha dado tiempo? Si estabas estudiando que las tenían hechas. Porque era una película. Es que es De una todas mentira. maneras, a a mí me gusta Viendo que todos los Sí. informes, todos sabemos que el que manda recibe de sus técnicos Me has el quitado el informe argumentario que de la quiere. boca. Es claro, porque es muy sencillo. Pero quiero volver a lo de alcalde de Villajoyosa cuando dice si es verdad de que la culpa del paro la tenemos nosotros, Benidorm, porque entonces se está descalificando él mismo como regidor municipal y a su pueblo. Está condenando a la vila a que sea un pueblo dormitorio. Bueno, de no, Benidorm. me lo Eso pones es más un fácil. autodespreciarse. Javier, si el alcalde de una ciudad, la que sea, Sí. en este caso es la vila, dice que los problemas de su pueblo vienen generados por el pueblo de al lado, Sí. es muy sencillo. A ese pueblo no le hace falta alcalde. Y creo- no le hace quiero- falta quiero- alcalde. quiero- porque los problemas los Estoy genera de el pueblo de al acuerdo. lado. Es así, ¿no? Él dice que los técnicos te hacen el informe a cualquier político de turno. A la prueba un botón, los informes del interventor al alcalde de Benidorm. Creo que no le hacen los técnicos al alcalde. Los técnicos son, y considero prácticamente a todos, nunca se No, puede esos son generalizar. funcionarios. Perdona, Yo no hablo- yo a todos, distingo entre absolutamente todos, funcionarios y no técnicos. se hace lo de políticos. No, sino que déjame, hacen el criterio Escúchame, técnico yo los ahí quiero informes, decir una ¿eh? cosa, y yo no soy político, ¿vale? Pero al final, de alguna manera, esa forma de interpretar que tenemos siempre de que nos salimos por la tangente del informe técnico. Vamos a ver, el técnico no deja de ser un funcionario que trabaja a las órdenes de unos políticos. Entonces, si aquí hay una una auditoría externa, como estamos hablando de la vila, que desde hace 6 años te viene dando las clases de dónde están tus problemas económicos, y tú como político no los cortas, Claro. ¿qué te va a decir el técnico? Claro. El técnico te hace un Nada. informe en base a lo que tiene. Oiga, mire usted, en base a lo que hay en la vila, 400 y pico empleados públicos, es imposible bajar el IBI, al contrario, hay que subirlo, porque si no el año que viene no podemos pagar. Lógicamente, ¿qué te va a decir Claro. el técnico? El técnico se basa en lo que ve, pero si tú como político tomas decisiones de recorte de gasto reales, al final el técnico hará un informe en base a lo que tiene, y efectivamente, si has recortado, podrás no subir impuestos, ¿verdad? Es sencillo, ¿eh? Bueno, hasta aquí el tema. Yo simplemente contestarle a Joserra, en la vila no se ha recortado en salarios públicos, en personal. No, que has dicho, No, pero el yo no he tema, hablado de- los políticos valientes son los que saben hoy por hoy
dónde tienen que poner el acento. Y desde luego, sin tocar los salarios de los políticos y sin tocar el salario y sin tocar una reestructuración de la administración, en este caso de la administración local, evidentemente que el informe técnico va a decir que hay que subir el IBI, porque los políticos no han hecho los deberes, que ha sido quitarse esos privilegios para que el pueblo no tenga que pagar esos desmanes. Por eso Rajoy ha hecho la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, que el Partido Socialista el otro día, por ejemplo, ha contratado a un procurador para denunciarlo en el Constitucional. Pues, para eso, para bajar los sueldos, para hacer y pagar lo que se tiene que hacer y pagar. Ni en la Vila ni en Benidorm se cumple. Benidorm consigna, porque esto también vamos a abordar ya los temas de Benidorm. Sí. Benidorm consigna 3.025 euros para contratar a un ingeniero superior cuando ya hay un informe que ostenta este título, un funcionario, perdón, que estaba pensando en el informe, un funcionario que ostenta este título y cobra por ello un complemento de productividad al mes de 840 euros. Vamos a ver el vídeo y luego le explico por qué no tenemos corte. Y para no dejarla sola en sus manifestaciones, y para que me oigan, y para que me graben, para que esta noche me lo saquen. Otro clásico se repitió en el pleno municipal celebrado el pasado martes en el Ayuntamiento de Benidorm. En este caso se trata de la propuesta de la concejala de Hacienda, Natalia Guijarro, de autorizar un gasto para la contratación de los servicios de colaboración técnica para la Plaza de Toros por un importe de 3.025 euros. Una propuesta que la edil defendió al considerar que para este trabajo, consistente principalmente en revisar y corregir posibles deficiencias en la estructura del coso benidormense, era necesario la contratación de un ingeniero técnico superior, categoría profesional, de la que actualmente, según Guijarro, carece el organigrama del funcionariado municipal. Un argumento, el de la concejala de Hacienda, que ahora pasamos a rebatirles, ya que, tal y como están viendo en el documento que estamos mostrándoles, existe un decreto firmado por el alcalde Agustín Navarro el 5 de septiembre del pasado año, en el que reconoce al ingeniero técnico municipal el desempeño de funciones de superior categoría a la vista de los cometidos y funciones asignados y al estar en posesión del título académico de Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos. En el decreto de Navarro queda clara la adscripción profesional del citado funcionario al puesto de trabajo de ingeniero jefe para el desempeño de funciones en la Concejalía de Movilidad, sin perjuicio de las funciones inherentes a dicho puesto de trabajo en la Concejalía de Urbanismo. El escrito rubricado por el primer edil explica que en la actualidad no existe ingeniero superior que asuma la jefatura de los servicios técnicos municipales de urbanismo y movilidad, porque en la relación de puestos de trabajo aprobada junto a los presupuestos en el pleno de marzo de 2013 ya se daba cuenta de la existencia de una plaza vacante de ingeniero jefe. Igualmente, en el citado escrito, Navarro especifica que el funcionario propuesto ha acreditado ante el ayuntamiento una creciente progresión en el ámbito formativo de su puesto de trabajo y áreas orgánicas de las que depende, al haber obtenido el título académico de Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos. Por todo ello, Navarro dispone que a tenor de la formación y adscripción, el referido funcionario perciba en concepto de complemento de productividad la cantidad de 840 euros mensuales con efectos económicos de 5 de septiembre de 2013. Pues nada, esto es el clásico que se viene produciendo pleno tras pleno. Yo quería haber hecho un montaje con las declaraciones de ese punto del orden del día, el punto número 5 del pasado pleno, en la que intervino la concejala de Hacienda, Natalia Guijarro, en el que intervino también el portavoz del Partido Popular, Antonio Pérez, y así como el concejal no escrito, Juan Ángel Ferrer. Intentamos, ya que nosotros no estábamos ahí en ese momento para grabar ese punto, que nos pasaran pues esas imágenes, esas declaraciones a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Benidorm, porque pensamos que es ahí donde nos tenemos que dirigir, tanto para reclamar un escrito, una nota de prensa, un audio
o un vídeo, ya que estaba un compañero, al que desde aquí felicito, grabando en ese momento, pero nos han dicho que todo lo que se graba para esa televisión es única y exclusivamente para el secretario municipal, con lo cual ustedes no han visto ese corte, pero nosotros estábamos allí y por eso le damos testigo de ello. En fin, se abre el turno de la tertulia. Paco Ángel, como no podía ser menos, y lo habéis estado denunciando desde un inicio. Para mí esto es indignante, es de jugada de guardia y me parece lamentable que la señora Guijarro utilice esta argumentación que utilizó en el Pleno, que a todas luces nos hace sospechar que detrás de esta contratación externa pues puede haber un posible interés en beneficiar con el dinero público, con el dinero del bolsillo de todos los ciudadanos, a alguien. Esto, lo que hizo la señora Guijarro en este pleno fue una mentira monumental. Una mentira monumental porque, como bien has dicho en el pleno, en el corte de vídeo, existe un decreto del 5 de septiembre. Un decreto que es que, vamos, es que hay que tener la cara como el cemento para decir en el pleno, como dijo, que es que no tenemos ningún ingeniero técnico. Pero oiga, si, mire, este decreto además, si recordáis, la productividad está de 840 euros, el sindicato profesional en su momento lo denunció. Sí. ¿Por qué? Porque nos enteramos de que se había dado esa productividad a través de los medios de comunicación. Pero una vez que recibimos el decreto, observamos varias cosas. Entre ellas, que este decreto fue, o es, uno de los decretos que ha pasado por comisión informativa de régimen interior, con lo cual tienen conocimiento todos los grupos políticos. Y es lo que has leído tú ahí en ese decreto, como que esta persona está perfectamente facultada, es decir, son todos conocedores, está firmado por el secretario y por el alcalde ese decreto, y tienen copia todos. Por lo tanto, este funcionario queda acreditado que tiene una titulación, que es la titulación de ingeniero de caminos, puertos y canales, y se le ascribe provisionalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que optimizar los recursos humanos de nuestra ciudad y aprovechar al personal que tenemos cualificado para que ocupe puestos de cierta relevancia para ahorrar. Ojo, este complemento de productividad de 840 euros, si se le hubiese que pagar como ingeniero de caminos, sería mucho más, ¿vale? También hay que decirlo. Pero quiero decir que está perfectamente justificado el decreto y está perfectamente justificada esa productividad. ¿A dónde voy? A que, aparte de todo esto, que ha acreditado que es un ingeniero facultado, aparte, hace en el pleno de noviembre, para que diga y mienta como mintió la señora Guijarro, en el pleno de noviembre, curiosamente pasó por pleno la compatibilidad de este funcionario. ¿Sabéis por qué? Porque es que, fijaros si está bien cualificado este funcionario, que aparte de ser ingeniero, da clases en la Universidad Politécnica de Alicante a los chavales que comienzan el tema de ingeniería y concretamente en urbanismo. Pero es que aparte, por si fuera poco, también está colegiado, que no hace falta, a un funcionario le hace falta. Y usted me viene a decir ahora que es que no tenemos aquí, que no está cualificado, porque lo dijo también, que no está cualificado, que no ejerce. Mire, señora Natalia, muchas veces creo que tiene que tener la honestidad y la sensatez de por lo menos no mentir a los ciudadanos en el pleno, allí a todas luces, y veremos a ver esta contratación, porque vamos a estar muy pendientes de ella, veremos a ver a quién contratan y quién se lleva los 3.025 euros, por un lado. Y para terminar ya, una cuestión muy importante. ¿Por qué esa contratación no la lleva al pleno el señor Llorca, el concejal de contratación? ¿Por qué no la lleva el concejal de urbanismo, que depende de urbanismo? ¿Por qué no la lleva el concejal de la Plaza de Toros? ¿Por qué la lleva la señora Natalia Guijarro? Lo veremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo veremos, estamos investigando. ¿Cuáles son las sospechas? ¿Hacia dónde apuntan? Yo he dicho antes que esto apunta a todas luces a que posiblemente se pueda contratar a alguna persona afín o allegada. Vamos a ver, a mí, bueno, te felicito, porque la explicación técnica no ha podido ser más brillante, y por lo tanto yo poco más puedo aportar a algo que ha quedado meridianamente claro, que se demuestra una vez más que lo que se está es favoreciendo la contratación de amiguetes. Tú has dicho posible interés. Yo lo siento mucho, yo voy a ser un poco más valiente que tú ya me conoces. De posible nada, interés absoluto en la contratación de una persona X para favorecer sus recursos,
su capacidad económica con dinero de todos. Porque si el dinero que esa persona va a ganar sin hacer ninguna falta, porque tú acabas de demostrar que efectivamente en el ayuntamiento ya contamos con una persona perfectamente cualificada para ese puesto, lo tuviera que pagar de su bolsillo, verías tú cómo no lo contrataba. Pero yo quiero un poco ir a antes, es decir, cuando Belén Richarte ha recordado aquí, y yo esto quiero hacer especial hincapié porque los ciudadanos al final son los, digamos, los receptores de nuestro mensaje, que si nosotros hoy a ustedes que pagan con sus impuestos, entre otras muchas barbaridades, los 240.000 euros que el Ayuntamiento de Benidorm se gasta cada año en pagar a periodistas para que hagan un trabajo público, lo recuerdo, público, es decir, todo lo que pasa en el Ayuntamiento de Benidorm debería ser público. ¿Cómo es posible que nosotros desde este medio de comunicación le reclamemos al departamento de prensa del Ayuntamiento de Benidorm que nos dé unas imágenes que se han producido en un pleno público, donde están estas personas sentadas porque las pagamos entre todos, y nos hayan negado esas imágenes? Eso, para mí, perdonadme si soy un poco excesivo, para mí, yo creía que eso solo pasaba en dictadura, que eso no podía pasar en democracia, que se nos negaran a un medio de comunicación unas imágenes yo iba a proponer, públicas. Perdona, en esa misma línea, que nosotros, todos los periodistas de Benidorm, que somos muchos, hagamos una propuesta o una petición o una demanda o una exigencia de que todas esas imágenes estén disponibles para si las pagamos nosotros, porque son del pueblo. Claro. Otra cosa es encuentros entre ellos más o menos secretos, ¿no? Y ya termino y te doy la palabra, Joserra. La licenciada Guijarro, que a partir de ahora para mí es la licenciada Guijarro, que no miente más, porque no... A mí me ha decepcionado, sinceramente. Yo hasta hace unos meses pensaba... Os lo avisé hace bueno, tiempo. sí, es verdad, tienes razón. Yo llevo pero lidiando con ella yo pensaba hace que tiempo no, pero a mí me ha decepcionado, porque no solamente miente, sino que ha demostrado que insulta en las redes sociales a funcionarios de una consellería, o por ejemplo a mí, que fuisteis testigos todos. Joserra además fue testigo presencial, casi se choca con ella, de la falta de respeto que tuvo hacia mí en el salón de plenos, porque si es fuera es un tema personal entre ella y yo, pero en el salón de plenos, bueno, ¿cómo no va a favorecer esta persona los intereses particulares de un tercero si favorece los de su padre? Su propio padre es uno de los favorecidos con uno de los complementos de productividad más elevados que hay en el ayuntamiento, cuando es un personaje al que yo respeto, pero es que aquí estamos hablando de dinero público, y cuando hablamos de dinero público no hablamos de personas. Yo, Alejandro Guijarro, lo he respetado siempre, su trabajo, y lo he valorado, pero es un personaje que va por el ayuntamiento lo justito, que está todo el día por la calle paseándose, que cobra un pastizal y que encima le han mejorado su salario con un complemento de productividad. Pues yo eso lo tengo que denunciar aquí públicamente. Y recuerdo que el próximo miércoles, 5 de marzo, el alcalde estará en el juzgado declarando, porque la Fiscalía Anticorrupción lo denunció y el juzgado lo ha imputado precisamente por causas como esta, por seguir contratando a todo el que le da la gana, pagándolo con dinero público, a pesar de que hay un plan de ajuste que lo prohíbe. Pues señores, le da exactamente igual. Yo simplemente, antes de pasar el turno, me gustaría... Leo, no es que será que en el gabinete de prensa, no los compañeros, no los curritos, evidentemente desde aquí siempre el respeto por los curritos. ¿No será que en el gabinete de prensa están trabajando para otros fines que no son propios? Está sin N, sí, al final, vale, está. Bueno, para otros fines que no son propios del gabinete de prensa, para sacar los trapos sucios de determinados empresarios. Bueno, tú sabes perfectamente, porque sé por dónde vas, que a nosotros nos ha llegado una información que, como no la podemos contrastar, no la vamos a hacer pública, pero alguien nos ha filtrado que el gabinete de prensa, que tiene un director, las cosas como son, hay un jefe del gabinete de prensa, están preparando un dossier contra mí brutal, que en cuanto yo averigüe que efectivamente eso se hace público, pues entonces yo sacaré a la luz pública el informe brutal que yo también tengo contra este personaje. Y qué casualidad, no solamente es uno de los asesores que se ha quedado trabajando a las órdenes del Partido Socialista, sino que de los 6 que se han quedado, o 7, es el que más cobra. Anda, y qué casualidad que su mujer también se ha quedado como asesora, ¿vale? Cuando han ido fuera entre esos asesores del Partido Socialista, han ido nombres de máxima relevancia
de la historia del Partido Socialista Obrero Español en Benidorm. Es así, y es así, no hay que negar las cosas cuando son evidentes. Bueno, Joserra. sobre el tema del contratado de ingeniero que contrata para la Plaza de Toros, yo aquí lo dividiría en 3 puntos. En primer lugar, ya viene siendo habitual desde el plan de ajuste que en todos los plenos pues, nos venga o arquitectos que ya hay en la casa, o diseñadores que ya hay en la casa, o abogados que hay en la casa, o ingenieros que hay en la casa, o periodistas. Y aquí me engancho al punto que estabais hablando antes. No entiendo que nos den una grabación cuando por este proceso de contratación hay 4 periodistas, 4, no estoy diciendo ni 1 ni 2, 4 periodistas, y tampoco sin contar al cargo de confianza que ejerce como director de prensa. Hay 4 periodistas contratados en el Ayuntamiento de Benidorm, que ya ves lo que hace el Ayuntamiento de Benidorm para tener a 4 periodistas contratados. Nada. A 4 periodistas contratados por este proceso externo. Es decir, a mí si me dicen, pues no sé, tenemos algo arqueológico y tenemos que contratar a un arqueólogo, tenemos que contratar un buzo porque hemos encontrado... Es decir, se podrá contratar, pero 4 periodistas me parece excesivo, y si encima no colaboran con los medios de comunicación local, pues menos. Pero en el tema del ingeniero, deberíais vosotros presentar algo que, en el pleno o donde sea. Lo primero que reprobamos es que a Onda Benidorm, por ejemplo, desde que se creó el Partido Popular, ningún miembro del Partido Popular, ningún concejal del Partido Popular ha ido. Nunca. Si nos graban en una rueda de prensa, nos han grabado, pero ir no hemos ido. Y luego, con el respecto al ingeniero, ha habido 2 argumentos que tenía Natalia Guijarro. En primer lugar, que no existía ningún ingeniero con esa titulación. Y se ha comprobado que es una mentira total. A través de un decreto se ha comprobado perfectamente, que yo creo que con lo que ha salido en la tele y con lo que ha dicho Paco Ángel, se queda claro que es una mentira. Y la segunda mentira es que decía, ustedes más, que parece ser que aquí el gobierno de Benidorm solamente se dedica a que la oposición lo hacía. Vamos a ver, es cierto, nosotros contratábamos para la Plaza de Toros a un ingeniero de caminos, porque el que estamos hablando en el decreto se sacó la titulación de caminos hace exactamente 2 años. Y como ustedes comprenderán, desde hace 5 años prácticamente lleva gobernando Natalia Guijarro. Es decir, de 2 argumentos que trajo Natalia Guijarro encima de la mesa para contratar por 3.000 euros a una persona X, ¿vale? Los 2 argumentos son totalmente mentira. Y encima en ese pleno, el Partido Popular se lo dijo a la cara. Se lo dijo. Hasta mismo yo enfrente, sin micrófono, se lo estaba diciendo Tony Pérez con micrófono, yo le decía el nombre de la persona. Y decía Natalia, no tiene capacidad. Y digo, tenéis un decreto. Y aún así, el pleno lo aprueba con el voto de el Partido Socialista, pero también con el voto de Gemma Moore, que hay que recordarlo, que yo me acuerdo cuando salían estos contratos, cuando se hacían estos contratos, yo creo que después de Paco Ángel, porque es la persona que igual en el tema de personal más intenta que las cosas se hagan bien, pero Gemma Moore, ruedas de prensa, yo quiero recordarlo, las ruedas de prensa de Gemma Moore con respecto al enchufismo, al tema de personal en contratos externos, es que era que parecía que Agustín había robado el Banco de España, hablando claro. Y ahora lo único que hace es levantar la mano, aprobándolo. Anoche, cuando yo terminé mi editorial que dediqué en exclusiva a Gemma Moore, la editorial al final, en el último minuto, yo decía, al que quiera que se la vuelvan a vender. A mí no me la vuelven a vender. Yo recuerdo, me encanta coger, no me la perdona que iba a hablar, me encanta coger las ruedas de prensa de Gemma Moore cuando estaba en la oposición, y yo empiezo muchas ruedas de prensa mías con las palabras de ella. Y cuando acabo de leer las palabras de ella, de todas las barbaridades que decía por la boca, y ahora lo único que hace es levantar la mano de esas atrocidades que ella denunciaba, se quedan los periodistas y les digo yo a los periodistas, ¿sabes de quién son estas palabras? Gemma Moore tal día. Y flipan. Y hoy ha levantado la mano. Javier, no, yo iba a decir una cosa sencilla, pero antes Gemma Moore necesita un curso de oratoria mínimo, porque lo hace fatal. Pero bueno, al respecto a funcionarios, nosotros hemos dicho muchas veces aquí que el ayuntamiento tiene muy buenos funcionarios, y aquí vemos cómo esos funcionarios incluso han intentado mejorar trabajando y tal. Por un lado eso, y nos alegramos. Lo dábamos por hecho. Pero, ¿qué fondo hay? Que hay un desconocimiento entre funcionarios y políticos. ¿Es verdadero desconocimiento o es hacerles totalmente de menos, de manera que, como han desaparecido? O sea, yo tengo aquí un ingeniero de caminos y como si no tuviera nadie. Cuando en realidad,
cualquier empresa presume de sus saberes, ¿no? Y en este caso tan relevantes. Es casi mucho más grave. Tenemos que despedir ya este bloque. Vamos a continuar hablando porque segundo, además Belén, vamos a continuar hablando vale. después de la publicidad, porque además UPyD ha emitido una nota de prensa esta mañana advirtiendo que a pesar del informe de la sindicatura y del plan de ajuste, las productividades en Benidorm superan los 670.000 euros en 2014. Es que cómo no nos van a subir el IBI si nos recortan por un lado. Enseguida volvemos. Yo a UPyD voy a empezar.